Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. La seda es el tejido más suave del mundo, símbolo de riqueza, elegancia, poder imperial. Pero cuando ese mismo seda se trenza en un nudo corredizo y se aprieta alrededor de una garganta humana, deja de acariciar. Quema, aprieta, asfixia, mata. Estamos en el año 1424, en las profundidades de un mausoleo de piedra donde el aire es tan frío que congela el aliento. El gran emperador Yongle, arquitecto de la ciudad prohibida, ha muerto. Pero el verdadero horror no yace en su ataúd, sino en las sombras que lo rodean. Allí, de pie sobre pequeños taburetes de madera, hay 30 mujeres. No son estatuas, son seres vivos respirando su último aire, vestidas con sus mejores galas, adornadas con joyas que brillan burlonamente en la oscuridad. Entre ellas está la consorte Mei, 32 años. Sus ojos no miran al vacío, miran la viga que hay sobre su cabeza. Hace 16 años cruzó las puertas del palacio como una niña asustada. Hoy saldrá de él como un cadáver exquisito. La historia oficial llamará a esto honor. Dirá que estas mujeres eligieron seguir a su señor al más allá, en un acto de devoción suprema. Pero si pudieras escuchar los pensamientos de Mei en este preciso instante, mientras el eunuco se acerca para patear el taburete bajo sus pies, no escucharías devoción. Escucharías el grito silencioso de alguien que sobrevivió al infierno solo para ser asesinada en el paraíso. La ciudad prohibida, que hoy admiran millones de turistas, no fue construida solo con ladrillos y madera. Sus cimientos están mezclados con sangre. Sus muros rojos no están pintados. Están manchados con el sufrimiento industrializado de 100.000 mujeres que, como Mei, entraron para servir y se quedaron para morir. Olvida las leyendas románticas de princesas e emperadores. Lo que estás a punto de escuchar es la autopsia de un sistema diseñado para devorar la belleza y escupir huesos. Para comprender la soga en el cuello de Mei, rebobinemos el tiempo 16 años atrás. Su camino hacia la muerte no comenzó con trompetas imperiales ni seda dorada. Comenzó en una aldea pobre de Corea, con el sonido seco de un sello sobre papel de arroz. Su madre lloraba mientras entregaba a su hija a los funcionarios Ming. La mujer no sabía escribir, así que no firmó con su nombre. Dejó una huella de tinta negra, una mancha oscura que sellaba el destino de su propia sangre. En tiempos de hambruna, la lógica de la supervivencia es cruelmente matemática. Una hija menos en casa significa una boca menos que alimentar. Mei fue vendida no por maldad, por desesperación. El traslado a China no fue un viaje diplomático, fue el transporte de mercancía viva. Mei fue encerrada en un carruaje sellado junto con otras 15 doncellas. Las ventanas estaban clavadas. La luz del sol era un lujo prohibido. Durante semanas rodaron por caminos polvorientos en silencio absoluto, porque hablar entre ellas estaba castigado con el látigo. Eran carga ciega enviada al Hijo del Cielo. En la segunda semana, una de las chicas, enloquecida por el encierro, intentó escapar durante una parada nocturna. No llegó lejos. Los guardias la trajeron de vuelta arrastrándola por el pelo, pero no la mataron al instante. Eso habría sido demasiado piadoso. Le aplastaron la mano con una piedra frente a todas las demás. Días después, la infección hizo el resto. Cuando la fiebre finalmente la consumió, su cuerpo fue arrojado a la cuneta como basura, dejado atrás como un banquete para los cuervos. Nadie lloró, nadie gritó. En ese momento, Mei y las supervivientes aprendieron la lección más importante de sus vidas. La resistencia no es una opción, es un suicidio doloroso. Pero Mei no era un caso aislado. Era solo un engranaje en una maquinaria inmensa. Lo que los historiadores llaman elegantemente la selección de Shunu no era más que una cosecha forzada a escala continental. Cada 3 años, los funcionarios imperiales peinaban las provincias como langostas. Ninguna familia estaba exenta. Ocultar a una hija hermosa era un crimen contra el cielo, castigado con la decapitación de todo el clan.
El proceso de inspección era clínico y deshumanizante. Los eunucos y matronas del palacio no buscaban esposas, buscaban perfección biológica. Examinaban a las niñas como quien examina ganado en una feria. Abrían sus bocas para revisar los dientes, medían sus extremidades, buscaban lunares ocultos o cicatrices minúsculas. Cualquier defecto, por pequeño que fuera, era motivo de descarte. Las que pasaban la prueba eran arrancadas de sus hogares para siempre. A cambio, sus familias recibían unas pocas monedas de plata, un pago insultante que no podían rechazar, porque rechazar el dinero del emperador era rechazar su autoridad. Así, la pobreza hacía el trabajo sucio que el secuestro no necesitaba hacer. Cuando las inmensas puertas rojas de la ciudad prohibida se cerraron a espaldas de Mei, ella dejó de existir como persona. En ese instante, la niña coreana murió y nació una posesión numerada del Hijo del Cielo. Pero para servir al emperador, primero había que quebrarla. Las nuevas reclutas no fueron enviadas directamente a los aposentos imperiales. Fueron arrojadas a un proceso brutal que los eunucos llamaban eufemísticamente refinamiento. La primera fase fue la aniquilación de la identidad. Les cortaron el cabello, un acto que en la cultura confuciana equivalía a una castración espiritual, una marca visible de deshonra y pertenencia total. Sus nombres, esos sonidos familiares que sus madres pronunciaban con amor, fueron borrados de los registros y reemplazados por títulos genéricos o números fríos. Mencionar el pasado estaba prohibido. Recordar el hogar era un crimen castigado con aislamiento. Luego vino el entrenamiento de la sumisión. Mei y sus compañeras pasaban 8 horas al día practicando reverencias. Tenían que aprender a doblar el cuerpo de 47 formas diferentes según el protocolo. Si una espalda no se arqueaba lo suficiente o una rodilla temblaba por el cansancio, el sonido seco de la vara de bambú rompiendo la piel resonaba en el patio. Aprendieron a caminar sin hacer ruido, a mantener la mirada clavada en el suelo, a responder sin ser preguntadas y, lo más difícil de todo, a sonreír con dulzura cuando cada fibra de su cuerpo quería gritar de dolor. Se convirtieron en expertas en el arte de la invisibilidad, pero la tortura no era solo psicológica, era invasiva. Los registros médicos de la época describen con frialdad clínica cómo los médicos del palacio inspeccionaban a estas jóvenes mensualmente. No las trataban como pacientes, sino como maquinaria biológica que necesitaba mantenimiento. Se les administraban brebajes y tratamientos dolorosos para asegurar que fueran recipientes perfectos para la semilla imperial. Eran tratadas como jarrones de porcelana, preciosas, frágiles y completamente carentes de alma. Una vez integradas en el sistema, descubrieron que el harén no era un santuario de lujo, sino una pirámide de supervivencia. La jerarquía decidía quién comía y quién pasaba hambre. En la cima, la emperatriz recibía banquetes diarios de carne y frutas frescas. En el fondo, las concubinas de bajo rango como Mei recibían sobras, a menudo podridas o robadas por eunucos corruptos antes de llegar a sus platos. La desnutrición comenzó a hacer estragos. A muchas se les caían los dientes y el cabello perdía su brillo. Envejecían décadas en cuestión de años. Y aquí radica la ironía más cruel del sistema. Cuanto más se deterioraba su apariencia por el hambre y el estrés, menos probabilidades tenían de ser elegidas por el emperador, condenándolas a una espiral descendente de olvido y miseria. Mei comprendió entonces que no estaba en un palacio, sino en una prisión dorada donde la única salida era la muerte o la locura. Si la vida diaria era una prisión, la noche era un ritual mecánico y humillante. El emperador no visitaba a sus concubinas, ellas eran entregadas a él. Cada crepúsculo, un eunuco presentaba bandejas con tablillas de jade y el emperador elegía un nombre al azar. La elegida era llevada a los baños, frotada con aceites aromáticos, pero no se le permitía vestirse. Las matronas la envolvían desnuda en una manta de seda roja y la cargaban sobre sus hombros como si fuera una alfombra o un animal doméstico. ¿La razón? Una mujer vestida podría ocultar una horquilla afilada para asesinar al monarca. Depositada a los pies de la cama imperial, la mujer debía gatear desnuda hacia el emperador sin levantar la mirada. Y aquí reside el detalle más grotesco. Nunca estaban solas. Un eunuco jefe
permanecía en la habitación escondido tras un biombo, cronometrando el encuentro. 30 minutos exactos. Al cumplirse el plazo, el eunuco gritaba: «Es hora de preservar la esencia dorada del Hijo del Cielo». Si el emperador no terminaba, la mujer era retirada a la fuerza. No había intimidad, solo burocracia reproductiva. Pero lo peor no era ser elegida. Lo peor era el silencio de no serlo nunca. Con miles de mujeres en el harén, la mayoría pasaba décadas esperando una llamada que jamás llegaría. La frustración transformó el harén en una arena de gladiadores silenciosa. Las mujeres, desesperadas por un gramo de poder, se volvieron unas contra otras. El veneno en el té, las agujas en muñecas de vudú y los rumores falsos eran las armas de esta guerra invisible. Una concubina embarazada no era celebrada, era un blanco móvil. Si perdía al bebé, perdía su futuro. Sin embargo, ninguna intriga preparó a nadie para el horror de 1421. El emperador Yongle, en la cima de su poder, fue sacudido por un rumor devastador. Una de sus favoritas había muerto, y se susurraba que se había quitado la vida tras un romance con un eunuco, burlándose de la impotencia sexual del emperador. Herido en su ego más frágil, Yongle no buscó justicia, buscó aniquilación. En un ataque de paranoia absoluta, ordenó una purga masiva. En una sola noche, 2.800 mujeres fueron sentenciadas. No importaba si eran culpables o inocentes, si eran concubinas de alto rango o simples lavanderas. Si estaban dentro de los muros, debían morir. Los verdugos recibieron la orden de aplicar el linchi, la muerte por 1000 cortes, diseñada para prolongar la agonía el mayor tiempo posible. El palacio se convirtió en un matadero. Los gritos de casi 3000 mujeres desgarraron la noche de Pekín. Una cacofonía de terror que se escuchaba a kilómetros de distancia. Niñas de 12 años fueron masacradas junto a mujeres que habían servido al trono durante décadas. Al amanecer, el silencio que cayó sobre la ciudad prohibida fue aún más aterrador que los gritos. Los eunucos tuvieron que acarrear cientos de barriles de agua para lavar la sangre de los patios de piedra, pero el olor a hierro oxidado impregnó el aire durante semanas. Sabemos esto gracias al testimonio secreto de Lady Cui, una concubina que sobrevivió por pura casualidad al estar fuera del palacio visitando a un pariente enfermo. Años más tarde, dictó sus memorias a un enviado coreano, describiendo cómo caminaba por pasillos donde el suelo todavía parecía pegajoso, atormentada por los fantasmas de las amigas con las que había compartido el pan y el miedo. Fue una noche donde el cielo se cubrió los ojos para no ver lo que su hijo hacía en la tierra. Mei sobrevivió a la masacre de 1421, pero su salvación fue solo una prórroga cruel. 3 años después, cuando el emperador Yongle finalmente murió, el destino volvió a llamar a su puerta, esta vez con una lista en la mano. Su nombre estaba escrito en ella. Mei había sido seleccionada para el Sunsang, el sacrificio de acompañamiento. La lógica imperial era tan simple como monstruosa. El emperador necesitaría compañía en el más allá. Y qué mejor consuelo que las mujeres que habían servido sus caprichos en vida. 3 días después del funeral de Estado, las 30 elegidas fueron reunidas en un salón privado. Se les ofreció una última cena suntuosa, un banquete de manjares que nunca habían probado y vino que siempre se les había prohibido. Músicos tocaban melodías suaves, creando una atmósfera de celebración surrealista, como si fuera una boda y no un velatorio colectivo. Pero nadie comía con hambre, comían con el nudo de la muerte en la garganta. Luego llegaron las opciones. La primera, el suicidio honorable. Se les entregaban cuerdas de seda blanca para que ellas mismas se ahorcaran. Si lo hacían voluntariamente, sus familias recibirían oro y títulos nobiliarios. Era un chantaje emocional perfecto. Muere tú para que tu familia viva bien. La segunda opción era la fuerza bruta. Si se negaban, los eunucos las drogaban con opio hasta la inconsciencia o las estrangulaban allí mismo. Sus cuerpos, algunos todavía calientes, otros quizás aún respirando bajo el efecto de las drogas, fueron colocados en cámaras subterráneas alrededor de la tumba principal. Las sentaron en posición de servicio, eternamente atentas, eternamente esclavas.
En 1958, cuando los arqueólogos abrieron la tumba del emperador Jingtai, encontraron los restos de 16 mujeres. Los huesos contaban una historia diferente a la de los libros oficiales. Había fracturas en los dedos y rasguños profundos en las paredes de piedra. No murieron en paz. Despertaron en la oscuridad total, enterradas vivas, y lucharon hasta el último aliento tratando de salir. Para Mei, el final llegó en 1424. Los registros dicen que suplicó una última vez. Pidió permiso para volver a Corea, para cuidar de su anciana madre, para ver su tierra natal una vez más antes de morir. El nuevo emperador rechazó su petición sin siquiera levantar la vista. La colgaron con la seda blanca y la enterraron junto al hombre que le había robado la juventud, la libertad y finalmente la vida. Mei murió siendo propiedad, un accesorio de lujo para decorar la tumba de un tirano. La práctica del entierro en vida fue abolida oficialmente en 1464, 40 años después de la muerte de Mei. Pero no se equivoquen. La abolición no trajo la libertad, simplemente cambió la forma de la tortura. En lugar de una muerte rápida por asfixia, el sistema perfeccionó el arte de la muerte lenta por el olvido. Para las mujeres que vinieron después, sobrevivir al emperador significaba ser desterradas al Palacio de la Soledad Perpetua. Este rincón remoto de la ciudad prohibida funcionaba como un depósito de almas. Las reglas eran brutales en su simplicidad. Prohibido salir, prohibido volver a casarse, prohibido tener contacto con el mundo exterior. Su única función era rezar 3 veces al día por el espíritu del hombre muerto, languideciendo en dormitorios colectivos y durmiendo sobre esteras en el suelo hasta que sus propios cuerpos se rindieran. El caso más desgarrador registrado es el de una joven consorte de 14 años. Había estado casada con un emperador anciano durante solo 3 meses antes de que él muriera. Por esos 90 días de matrimonio, fue condenada a 61 años de encierro. Murió a los 75, habiendo pasado toda su existencia adulta, llorando a un extraño, viendo cómo las estaciones cambiaban al otro lado de un muro que nunca pudo cruzar. Para muchas, la locura fue el único escape. Para otras fueron los pozos de agua. Durante el siglo XVII, los guardias recuperaban un promedio de 12 cuerpos al año de los pozos del jardín imperial. Las mujeres elegían ahogarse en la oscuridad del agua estancada porque al menos allí encontraban la salida que las puertas rojas les negaban. Eran retiradas de noche sin ceremonias, borradas de los registros como si nunca hubieran existido. El último eslabón de esta cadena de dolor fue Rong, la última emperatriz de China. Su vida no terminó en un trono de dragón, sino en una prisión comunista en 1946. Sola, delirando por la abstinencia del opio y habiendo perdido a todos sus hijos, murió a los 39 años en un charco de sus propios fluidos. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común sin marcar. Con ella murió el sistema, pero no el sufrimiento. Desde Mei en el siglo XV hasta Ron en el siglo XX, la maquinaria imperial masticó y escupió a mujeres durante 500 años, dejando tras de sí un rastro de huesos que ni el tiempo puede borrar. Hoy 14 millones de turistas cruzan las puertas de la ciudad prohibida cada año. Caminan por los inmensos patios dorados, admiran la arquitectura majestuosa y se toman selfies sonrientes frente a los tronos imperiales. Los guías turísticos hablan de dinastías poderosas y de gloria celestial, pero nadie señala los pozos cubiertos en los jardines. Nadie explica por qué ciertos palacios permanecieron cerrados y usados como almacenes durante décadas. Las autoridades han intentado limpiar la reputación del lugar embrujado, pero nunca se han preguntado por qué existía esa reputación en primer lugar. Es incómodo admitir que la misma civilización brillante que regaló al mundo la brújula y la pólvora también perfeccionó la industrialización del sufrimiento femenino. Preferimos mirar el oro y olvidar la sangre. Pero el silencio no honra a las víctimas. El olvido no trae justicia. Mei tenía 16 años cuando subió a ese carruaje sellado. Tenía 32 cuando la seda blanca le robó el último aliento. Nunca volvió a ver a su madre. Nunca escuchó su nombre pronunciado con amor. Fue vendida como tributo, usada como vasija y desechada como escombro. Y ella fue solo una entre 100.000. Sus historias no están en los libros de texto,
pero sus marcas siguen ahí, invisibles bajo los pies de cada turista que visita Pekín hoy. Las piedras de la ciudad prohibida todavía recuerdan. Y ahora tú también recuerdas. Si esta historia te ha tocado, si crees que la verdad histórica debe contarse completa con todas sus luces y sus sombras, no te quedes en silencio.